gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Guitarlucho y ha llegado el día, ha llegado el momento, ha llegado la reacción de un cantante que me vienen pidiendo hace bastante y se llama Elio Vélez. Así que bueno, espero que les guste. Antes que arranque la reacción voy a aclarar una cosita. Gente, no se peleen tanto a veces en mis comentarios. Ya saben que, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero bueno, yo por una cuestión de que tratemos de valorar al artista, ¿no? Eso es lo que les dije a muchos en mis comentarios. Este canal lo que trata es de valorar al artista, al cantante y lo que nos transmite, sin tener en cuenta el contexto histórico, político, social, de vida, lo que sea. Cada uno tiene su vida por aparte, pero en este canal hacemos reacciones a los músicos, a los cantantes, a los artistas. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer este día con Elio Vélez, sin tener en cuenta todo lo demás que tiene que ver con que, bueno, yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy me gusta este, no. Además, sepamos algo, gente. Voy a hacer una reacción a un tema que era ícono de José José y se llama El Triste. Bien, elegí hacer esta canción interpretada de Elio Vélez de José José, así que bueno, vamos a ver, porque es como para decir, es el pum de José José, ¿no? O sea, no cualquiera cantaba El Triste. Por eso, bueno, vamos a hacer la reacción tratando de poder ver qué nos parece el artista y el cantante. Así que sin más que hablar, vamos a darle play y contamos. 3, 2, 1. Arrancamos. Aquí ya estamos en el canal de Elio Vélez. Ya estamos suscriptos. Ya le hemos dado previamente antes de que arranquemos este video me gusta. Y vamos a agrandar esto. Clic. Para agrandarlo. Clic. El Triste, José José, cover por Elio Vélez. Me hace acordar, ya el comienzo me hace acordar al programa ese donde participó José, que no me acuerdo cómo se llama, donde encima no gana, por Dios, cómo no puede ganar este hombre ese concurso, no creo que era en el 70 por ahí. Impresionante. Que le tiraban flores, todo, ¿no? Puff, y otras cosas. Qué triste fue decirnos adiós. Bueno, arrancamos bastante bien, ¿eh? Ojo al piojo. Arrancamos diciendo qué triste fue decirnos adiós. Hay un vibratito bastante interesante, ¿eh? Ojo. Cuando nos adorábamos más. Bien. Manejar el recurso de llevar los vibratos no solo para afuera, sino para adentro, ¿no? ¿Vieron cuando él se hace para atrás? Es cuando uno se hace para atrás o se hace para adelante, es porque a veces gesticula con el cuerpo a la hora de decir voy a sacar la voz para afuera o voy a meter la voz un poquito para adentro, ¿no? Aprieto un poco el diafragma y mantengo la voz ahí. Bastante bien. Hasta la golondrina emigró. Bien. Presagiando el final. Bien. El aire, gente, muy bien, ¿eh? Ojo al piojo. El aire bastante bien porque hay que unir a veces las letras, sobre todo los versos de cada canción, de cada estrofa con aire, porque si no los cortás y hay que saber cortar y no dónde cortar. El final. Bien. Acá, ¿qué puedo escuchar hasta ahora en esta interpretación? Obviamente la voz de José era única. Única, gente, sepan, esto era única. Bien, y ya sea que una persona quiera hacer una imitación, un homenaje, lo que sea, va a ser difícil ser José José, porque José José era José José. Y acá estoy escuchando a Elio Vélez. O sea, veo por empezar que la voz de él es un tenor, ¿bien? No tiene la potencia que tenía la voz de José José. Y eso lo hace particular a este muchacho, porque tiene otros recursos, hasta ahora estoy viendo, que maneja bastante bien los finales con los vibratos, tiene buen manejo de aire, bien, tiene muy buen manejo gesticula bien, pero hay otra cosita, por ejemplo, que vieron que yo les dije que José José
cuando cantaba abría bastante bien la boca como para pronunciar las vocales. Bueno, Elio Vélez no utiliza todavía, quizá en este tema, quizá en otro sí, el recurso de abrir bien la boca para largar el aire en la vocal. Ah, no es lo mismo decir ah que decir ah. Ya la estoy abriendo menos, ¿bien? Y eso lo hacen mucho los cantantes líricos, ¿no? Abrir bien la boca para mandar bien el aire en unas vocales abiertas como la A, la A, U o la U. No tanto la I y la E, que por ahí pueden ser un poco más nasales a la hora de cantar. Qué triste luce todo sin ti. Bien. Los mares de las playas se van. Bien, eso es lo que les digo. Utiliza mucho lo que se llama a veces la sirenita, ¿no? La sirena. Cuando uno dice ah, o como para arriba o para abajo. Ah, bien. Se tiñen los colores de gris. Bien, y no es fácil cantar las vocales cerradas como la I y la E. Y aquí estamos viendo de que este muchacho las está cantando bastante bien porque las manda con mucho aire. Hoy todo es Bien. soledad. Y los finales, estoy escuchando que tiene la particularidad, los dejan, ¿no? Un poquito. Bien. Por ahí José José era más de cortes. Bien, a ver, sabía dónde cortar, ¿no? Ahora el estribillo. No sé si vuelva a verte después. Ah, bueno, bien ahí, ojo. Ah, bueno. No sé qué de mi vida será. Ah, bueno. Esa. Me deja sin palabras. Vamos de vuelta a esa parte, gente. No sé ¿Cómo aire? si vuelva a verte después. No. Con el mismo aire, ahí toma un poquito de aire, pero muy poquito. Muy bien, ¿eh? El lucero azul de tu ser que no me alumbra ya. Bien. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. Bien. Yo digo, en algún momento tiene que tomar aire, ¿no? Porque es la parte más complicada esta, la del estribillo. Dios mío, el aire que tenés que saber manejar y largar para cantar estas partes. Y lo hizo muy bien, muy bien. No pido compasión ni piedad. Bien. Ahí es como que, bueno, quizá toda la fuerza que venía teniendo en el cantar, es ahí quedó un poquito baja, ¿no? A diferencia de los demás, pero, Dios mío, cantar este tema es una locura. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Bien, ahí es donde veo que es muy original también a la hora de cantar, ¿eh? Ojo, porque si querés hacerle a veces un homenaje a tu cantante favorito, que me imagino que era José José, uno tiene mucho escuchado el tema y por ahí sé que puede llegar a cometer el error a veces es ser muy parecido al cantante. Y uno tiene que ser un poquito original, ¿no? Por eso dice cover por Elio Vélez. Los covers a veces nos dan eso de decir, che, estoy encasillado a la hora de tocar. Yo hago rock con una banda y nos encasillamos mucho a poder sacar todo original y a veces somos medio egoístas, ¿no? Los músicos decimos, no, los cantantes, voy a hacer darle un toquecito mío propio, como para que empiecen a escuchar que soy yo y no es el artista que voy a homenajear. Qué triste todos dicen que soy. Ahora sí digo, el principio de cada estrofa es escucharlo a José José, la pucha. Te cerrás los ojos y pones este tema y lo escuchás a José José, es muy parecido y es muy bueno, ¿eh? Que
que siempre estoy ¿Ver? hablando de ti. Bien. No Utiliza también mucho el hecho de poder llevar el cuerpo para atrás, y vieron que a veces no lleva el cuerpo para adelante, que se para. Eso lo hace por el tema del aire, ¿no? A veces uno quiere que lo que voy a cantar salga con mucha presencia y me pongo pecho para arriba y salgo con todo. Y a veces cuando me meto un poquito es cuando quiero apretar un poquito más el diafragma para mantener ese poquito de aire que me queda y largar fuerte, con mucha potencia, esa parte de la letra que voy a decir. saben que pensando en tu amor, Bien, acá esto también es escuchar a Elio Vélez, ¿no? Porque vieron que hace rato les decía, José sabía cortar las canciones, ¿no? Era como cabalgar a veces la letra. pensando en tu amor, Escuchen. no saben que pensando en tu amor. Bien, él dice, no saben que pensando en tu amor. Y José decía, no saben que pensando en tu amor. O sea, era puff, una sorpresa, ¿no? Es como que José te daba una derecha y una izquierda, puff, en cada momento que cantaba, ¿no? Te sorprendía con el canto. Bueno, acá Elio Vélez es como más suave, más dulce, ¿no? A la hora de cantar. José también, ojo al piojo. Ya veo que después empiezan a tirar con todo, no, José era muy dulce a la hora de cantar. He podido ayudarme a vivir. ¿Dónde les digo que se lleva un poquito más el cuerpo, casi un poquito el cuerpo para adentro, para atrás? Es en las vocales cerradas, que son la I y la E, porque hay que cantar la I y la E, sobre todo estos temas muy líricos de José, y vieron que él hace el cuerpo para atrás, es para darle esa fuerza al diafragma para mantener con más aire y largar la vocal. He podido Esa... ayudarme a vivir. Vamos a ver, Eva. ¡Ah, buena! ¡Ah, bueno! Bueno que estamos escuchando aquí, gente. Muy bien. Bien, eso es un toque también de él, ¿no? A veces mantener en donde uno decide un poquito más de aire y no lo que hacía el artista original, ¿no? Porque es difícil hacer una copia, gente. Yo quiero que se saquen de la cabeza el tema de que es un imitador. No hay imitación. Tenés que ser muy bueno para imitar a alguien. Y siempre le vamos a encontrar lo que tenemos mucho escuchado a artistas, le vamos a encontrar la diferencia. Y aquí estoy viendo de que Elio Vélez larga un poquito más el aire, la mantiene un poquito más a los fraseos al final, ¿no? Cosa que a veces José no lo hacía. Sobre todo en el tema que escuchamos todo de José, que es el clásico, ¿no? Ahí en ese concurso muchos años atrás. Después obviamente hizo muchas versiones del tema, pero rara vez se iba de la versión con la que salió segundo. Encima segundo. Hoy quiero Bien. Vieron que ahí cuando él dice hoy quiero, una cosa es eso y decir hoy quiero, o sea, es más nasal. Por eso les dije hace rato de que las vocales abiertas como la A, la O y la U son muy utilizadas por los cantantes líricos. Y a veces la I y la E tienden a ser un poco más nasales, porque acá tenemos otra caja de resonancia, ¿no? Y hay que saber usarla, por eso a veces sale medio nasal esa parte. Otra cosa, bueno, es cantar todo el tema nasal, ¿no? Yo te escucho cantar medio tema nasal, bueno, me voy, no me gusta. Pero acá él lo hace cuando lo necesita. saborear mi dolor. Bueno, ahí hay algo distinto de él, ¿eh? Salió un poquito del original y eso me gusta, que el cantante se anime a ser distinto. Bien,
ahí cuando decía José, decía, hoy quiero saborear, y acá mi dolor. Oh. Y acá él dice, hoy quiero saborear mi dolor. O sea, es como que la sirena la larga antes, ¿no? José José le esperaba un poco más. Ah, bueno. Ojo, también ahí, ¿no? O sea, siempre tratamos de ver esas arriesgadas que uno hace a la hora de cantar. Y aquí podemos ver que esa parte, desde el principio del estribillo, quizá los primeros 20 segundos son donde tenés que jugarte con todo el aire, porque la letra te lleva a las apuradas a poder cantarlas y te come el aire. Y acá vemos al final que quizá el artista se largó, y cuando es bueno el artista sabe cuándo por ahí vas a llegar sin aire y tenés esa capacidad de poder adelantarte un poquito o atrasar la letra o adelantarla o frasearla un poquito más rápido para poder llegar. Y aquí estamos viendo que Elio Vélez quizás estaba viendo sin el aire que necesitaba para terminar ese fraseo y la hizo más apurada la letra, ¿no? Cosa que, bueno, el cantante que maneja muy bien el aire, como era José José. Porque, ojo, gente, no estoy tratando de hacer tampoco la comparación de José José versus Elio Vélez. No, porque si vas a cantar el tema del triste, no podemos, nosotros lo que escuchamos y reaccionamos, no podemos tampoco decir, bueno, era José José hacía esto, que esto, no por una cuestión de comparar o desechar al cantante. Es una cuestión de tratar de mostrarles de que el artista está haciendo un homenaje, está haciendo un cover, que el cover tiene que ver con hacer algo parecido al original. Pero vemos también cosas del cantante, cosas del artista. Y aquí, bueno, quizás vemos que se haya quedado sin el aire suficiente y tuvo que apretar la letra. O capaz que es recurso de él, ¿no? O sea, es joven, ¿cuántos años debe tener? Y hoy en día la música es muy rápida a la hora de cantarla. De amor se escribió para la eternidad. Bien. Qué triste, todos dicen que soy. Esta parte es un espectáculo. Que siempre estoy hablando de ti. Yo les dije hace rato, es cerrar los ojos y disfrutar esta parte. Impresionante. No saben que pensando en tu amor. Bien, y es donde yo les digo que es el cantante, ¿no? Son recursos de él. No le da el salto al fraseo de pensando en tu amor. Eso es lo que hacía mucho José José, ¿no? Pensando en tu amor. Y él, que pensando en tu amor. En ningún momento hice ese pequeño salto de melodía. En tu amor he podido ayudarme a vivir. Se viene el final. El final, volame el sombrero, amigo, porque acá tenés que largar todo. Aquí es donde tenés que darlo todo. Vamos. He podido ayudarme a vivir. Toma aire. He podido ayudarme a vivir. ¡Uy, loco! Bien ahí. Sí. Bien, ¿eh? Yo pensaba que no llegaba, pero llegó con tranquilidad. Voy a volver un poquito a esa parte, gente. Discúlpenme, pero tengo que escuchar esto de vuelta. He podido ayudarme a vivir. Es donde ahí tenés que apretar. Esa. Bien ahí, gente. Muy bien, Elio Vélez. Muy bien. Wow, la verdad me gustó mucho, sin palabras. La verdad he visto un cantante que maneja muy bien su voz, tiene muchas técnicas adquiridas, tiene mucho manejo de aire, tiene mucho manejo de melodía. Muy bueno, ¿no? Para ser el primer tema que escucho de él, la verdad,
voy a escucharlo. Obviamente saben que este es un video de reacción y tengo que parar a cada rato, pero después voy a escuchar el tema sin tener que hablar y gustar el tema en todo lo que más pueda. Pero bueno, espero que les haya gustado la reacción de este video, gente. Ustedes me lo pidieron, yo cumplo, ¿bien? Así que bueno, recuerden que este es el primer video. Si quieren que haga más reacciones a Leo Belli, trataré de hacerlo. La idea es poder ir avanzando en la reacción a muchos cantantes. Recuerden que dejé acá en la comunidad una publicación donde hay 4 cantantes románticos de todos los tiempos para que vayan y voten y me digan cuál es el que más les gustaba, hasta Camilo VI, José José, Rafael y Julio Iglesias. Bien, y otro comentario que hice ahí en la cajita de comentarios es: el que gane quizá tenga su video reacción en algún momento, no sé, cuando se acabe la encuesta y vaya a hacer el video, yo le voy a decir que va a leer a mi cantante preferido de estos 4, porque hay uno que a mí me encantaba. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Ya saben, vayan acá, les dejo para que se suscriban, porque hay muchos que ven mis videos y me siguen pero no están suscritos, no sé por qué. Suscríbete, es gratis, no tenés que pagar nada. Pero acá abajito te dejo también una pestaña donde dice gracias y hay un corazón, y si querés hacer donaciones van a ser bien recibidas por este canal para poder seguir en el avance de mejor calidad, de mejor video, para que puedan seguir viendo estos videos de este canal de Guitar Lucho. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Lo que me pidieron era deuda y cumplo mi promesa. Así que bueno, desde acá les mando un abrazo. Se me cuidan. Un abrazo para todos de Guitar Lucho. Nos vemos en otro video reacción. Chao.